Hermanos, les saludo deseando que la paz de nuestro Dios y su bendición sea con cada uno de ustedes. Y continuamos en el estudio, hermanos, del Sermón del Monte, ¿verdad? Palabra mencionada por nuestro Señor Jesús, hermanos, que contiene enseñanzas básicas que deben gobernar nuestro corazón y nuestra conducta. El tema de nuestra predicación en esta tarde es verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Y esto en base, hermanos, a la porción bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 7 de los versos 21 al 23. Y le voy a pedir que antes de que tome usted su asiento, me acompañe a leerlo. Que le podamos dar lectura todos juntos a esta porción, hermanos, de Mateo capítulo 7, versos del 21 al 23. Si ya nos encontramos allí, hermanos, le damos lectura todos juntos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Ahora sí, hermanos, si gusta puede ocupar su lugar. Este texto, hermanos, es la continuación de un tema que Jesús viene tratando y que es acerca de identificar, de conocer a los falsos profetas. ¿Sí? Si usted recuerda la predicación de hace 8 días, los versos, hermanos, que leíamos en aquella ocasión, ¿sí? Jesús hace mucho énfasis en los frutos que estos llevaban. Y hermanos, en este texto que acabamos de leer encontramos un contraste entre lo que se profesa y lo que se obra, ¿sí? También, hermanos, nos ubicamos casi en la última parte del sermón. Y es aquí, hermanos, donde Jesús, una vez más, nos invita a hacer, a construir. Sin embargo, hermanos, nos hace una especial advertencia en cuanto a las obras realizadas. ¿Sí? Tengamos esto presente, hermanos. Y bueno, hermanos, también en estos versos vamos a encontrar una verdad que nos debe de alertar a todos, hermanos, a todos. ¿Sí? Y dice la primera parte de la lectura que acabamos de hacer. La vamos a reflexionar en 2 partes. Y la primera parte dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y a esto, bueno, me refería, hermanos, cuando mencionaba hace rato, que encontramos un contraste entre lo que se profesa, entre lo que se cree, entre lo que se dice, ¿sí? Y lo que se hace. Una cosa, hermanos, es lo que el hombre cree y otra cosa es lo que el hombre termina haciendo, ¿sí? Y Jesús, hermanos, Jesús ya sabía esto,
lo sabía muy bien y por eso es su advertencia, hermanos, por eso su advertencia. Pero ¿qué nos quiere decir Jesús en este verso? En esto que acabamos de repetir, hermanos. Él quiere decir que hay muchos, ¿sí? Muchos son los que hablan en su nombre, muchos son los que de teoría o de palabra reconocen a Jesús como Señor, como Hijo de Dios, como en el único en el que hay salvación. Y no hacen del todo mal, ¿verdad? Hacen bien, porque lo es. Él así lo dijo, ¿no? Pero dice Jesús, sus obras son malas porque no obran de acuerdo, dice, a la voluntad de Dios. Y esta parte, hermanos, esta parte nos deja en claro que si decimos que Jesús es nuestro Señor, hermanos, entonces nuestras obras, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestros pensamientos deben ser de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, porque Él es quien gobierna nuestra vida. En la casa, hermanos, en la casa de los señores, se hace lo que el Señor quiere, ¿o no es así? Entonces, hermanos, si nuestras obras no son de acuerdo a la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con tres verdades. Y yo diría que tres crudas verdades. Uno, que entonces no somos verdaderos discípulos de Jesús. Dos, mucho menos vamos a poder formar parte del reino de Dios. Y tres, por lo tanto, no vamos o no podremos entrar en el reino de Dios cuando Él venga. Y esto es obvio, ¿no, hermanos? Nadie que no evidencie los frutos del reino de Dios puede pertenecer a este reino, ¿sí? Nadie. Permítame hacer un ejemplo, a lo mejor algo abrupto, no tan adecuado, pero que a lo mejor nos puede ayudar a aclarar un poco más esto. Si nosotros queremos hacer dos grupos o dos equipos, uno rojo y uno azul, pero si yo quiero pertenecer al equipo rojo, debo de vestirme de color rojo, ¿no? No podría vestirme de otro color, porque entonces no estaría representando al equipo al cual pertenezco, hermanos. Y es igual en el reino de Dios. Si queremos formar parte del reino de Dios, tenemos que vivir y tenemos que reflejar los principios del reino de Dios, que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y lo que dice Jesús en esto, hermanos, es que habrá quienes invoquen el nombre de Dios o de Jesús como Señor, que reconozcan su señorío, su poder. Pero si alguien quiere ser parte de su reino, hermanos, esto no es suficiente. No es suficiente para ser un verdadero integrante de mi reino, dice Jesús. Tus obras, tu conducta, todo lo que tú eres deben ser dignas imitaciones de las mías, las cuales son la voluntad de mi Padre. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Si tú quieres ser un integrante de mi reino, tus obras, tu conducta, todo lo que tú eres, debe ser una digna imitación de mí, dice el Señor. Porque un verdadero discípulo, hermano, no es alguien que solo sigue a Jesús. Escuche bien esto. Un verdadero discípulo no es solamente aquel que sigue a Jesús, sino aquel que sigue a Jesús, pero en los términos de Jesús, a la manera de Jesús. Y aquí, hermanos, podríamos reflexionar en cuál es la voluntad de Dios entonces.
Y para resumirlo, ¿verdad? Rápidamente, yo creo que lo podríamos mencionar en dos frases, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿No es así? Sí, eso es, hermanos. ¿Sí? Pero si quisiéramos nosotros hacer un poquito más larga, ¿sí?, nuestra lista en cuanto a la voluntad de Dios, podríamos reflexionar un poquito más, traer a nuestra mente todo eso que hemos aprendido, que el Señor nos ha revelado a través de su palabra acerca de lo que es hacer su voluntad o lo que es su voluntad. Es voluntad de Dios, hermanos, reconocer su soberanía en el cielo y en la tierra. Él actúa conforme a su voluntad, hermanos, y nadie puede cuestionar sus designios. Es voluntad también de nuestro Dios. La santidad, la santificación, la pureza sexual. También es voluntad de Dios dar gracias, dice, en todo. ¿Qué más podríamos decir? A lo mejor ya que tenga que ver con nuestra vida personal, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con lo que hay dentro de nosotros. Procurar, hermanos, no enojarse. Si hubiera razón, nos dice su palabra, no permitas que sea durante mucho tiempo. No guardar rencor, es parte de la voluntad de Dios. No ser orgulloso, no codiciar, no ser celoso, no ser envidioso, no ser egoísta. Practicar la paciencia también, hermanos. Practicar la paciencia. Y aquí, bueno, se me ocurre en la práctica de la paciencia, honrar, hermanos, y tener cuidado de nuestros padres. Apoyarlos también en lo que necesiten y mucho más cuando su edad, hermanos, es avanzada. Que no dependa si nos van a dejar alguna herencia o no, sino más bien, hermanos, reflejando ese amor que decimos sentir por nuestro Padre Celestial, hermanos. Porque, ¿cómo? Bueno, más bien, los padres son los representantes de Dios aquí en la tierra. Y nosotros, ¿cómo vamos a agradar a nuestro Padre Celestial si no podemos agradar a nuestros padres celestiales? O al revés, a nuestros padres terrenales. ¿Cómo vamos a agradar a nuestro Padre Celestial si no podemos agradar a nuestros padres terrenales, hermanos? La abnegación también es voluntad de Dios, ser abnegados. Ser abnegados, hermanos, consiste en renunciar a nuestros deseos, a nuestros intereses, por el de alguien más. Y esto casi siempre, ¿verdad? Lo vemos en las madres. Ellas son las que casi siempre se sacrifican por otros miembros de la familia, por los hijos o por el esposo, ¿verdad? Cuando cocinan, a veces la mejor pieza es para el hijo, los hijos, o para el esposo. Y no es que ella no se le antoje a lo mejor esa pieza, pero ella decide dejarlo para sus seres queridos. Y la abnegación, hermanos, también nosotros la podemos practicar aquí en la iglesia. Siempre, a lo mejor, a veces nos visitan algunos hermanos y a veces nosotros queremos ser los primeros en pasar, ¿verdad? O escoger cierto alimento. Podríamos ser abnegados, hermanos, a lo mejor dejar que otro sea antes que yo, o que el hermano escoja del platillo que quiera antes que yo, aunque yo tenga muchas ganas. Amar al prójimo, hermanos, ya lo vimos antes, ¿verdad? Pero incluso si nosotros los consideramos como enemigos. Orar por los enfermos, por los necesitados, compartir. Y no necesariamente, hermanos, con el que tiene necesidad, ¿sí? Por supuesto que si hay alguien que tiene necesidad, ¿sí?, con más razón hacerlo. No devolver
mal por mal, sino al contrario, hacer el bien. No hacer, hermanos, acepción de personas, dándole o creyendo que ciertas personas tienen más valor que otros, hermanos. También que es voluntad de nuestro Dios reunirnos para disfrutar de la comunión de unos con los otros. Cantar juntos, alabar juntos, también es voluntad de nuestro Dios. Dar a conocer su mensaje, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, mostrar y demostrar lo maravilloso que es vivir en compañía de Él. Porque eso es diferente, ¿verdad? Podemos dar el mensaje, pero también es importante reflejar cómo vivimos a Dios y lo maravilloso que es vivir en su compañía. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podríamos agregar a esta lista? Yo sé que usted tiene en su mente muchas cosas acerca de lo que es hacer la voluntad de nuestro Dios. Lo cierto es, hermanos, que si queremos ser sus discípulos, ser parte, disfrutar del reino de Dios, debemos considerar su voluntad. Debemos considerar su voluntad, porque los verdaderos discípulos actúan de acuerdo a la voluntad de su Señor y le dicen, Señor, Señor, porque creen en Él y se dejan guiar y gobernar por Él. Nos dice la siguiente parte del texto, hermanos, que sería, la segunda parte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces, hermanos, todos aquellos que le dijeron Señor, Señor, que le sirvieron, que trabajaron duro por el Señor y que hicieron muchas cosas en nombre del Señor, ¿no estaban haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué entonces el Señor dice estas palabras que los condenará como hacedores de maldad? Es una pregunta interesante, ¿no, hermanos? Si ellos están haciendo lo que Dios pide, ¿por qué entonces son condenados como hacedores de maldad? El estándar, hermanos, sobre el cual el ser humano juzga a otro se basa en su comportamiento. Escuche bien esto. Nosotros tendemos a juzgar a otro ser humano en base al comportamiento que tenemos. Si vemos que su conducta es buena, decimos, es un hombre justo. Si por el contrario vemos a otro cuya conducta es deplorable, ¿qué decimos entonces? Es malvado, ¿verdad? Dios, hermanos, Dios no determina si el ser humano es justo o no en base a su comportamiento en un tiempo, no solamente en base a sus acciones o en base a lo que se evidencia de él, hermanos. El estándar por el que Dios juzga al ser humano se basa en si su esencia se somete a él, en si la conducta de su corazón se somete a él. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y he aquí porque las palabras de Jesús. A Dios, hermanos, no lo podemos deslumbrar por lo grande de nuestras acciones, por lo grande, de nuestras obras, porque Dios ve la intención de nuestro corazón al hacerlas. Jeremías, ¿verdad? Nos hace una pregunta, Jeremías 17:9. ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién lo conoce?
Y allí mismo nos da la respuesta. Dice, solo Dios es el único que puede saber cuáles son las verdaderas intenciones del corazón de nosotros, hermanos. ¿Sí? Porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos cuáles son las intenciones. Hay muchas ocasiones en las que sí las sabemos, ¿verdad? Pero nos dice la Biblia que engañoso es el corazón, dice. ¿Quién lo entenderá? Solo Dios. Y si, hermanos, si teníamos que prestar atención a la primera parte del verso de la porción que leíamos, ¿sí? En esta parte debemos de poner especial atención, porque Jesús nos dice, hermanos, que podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Y tal vez lo que es peor, querer engañar a nuestro Dios. Pero bueno, eso sí, no lo vamos a poder hacer, porque Él conoce lo más íntimo de nosotros. Incluso lo que nosotros no sabemos de nosotros, Él lo sabe. Y al pensar, hermanos, en alguien que esté haciendo la voluntad de Dios y que sea reprobado, a mí me es imposible no pensar en los fariseos, hermanos. Yo no sé si a usted también se le viene a la mente ellos, en los fariseos. Ellos, hermanos, ¿se conducían conforme a la voluntad de Dios? Podríamos decir que sí, ¿verdad? Ayunaban, oraban, realizaban sus cultos, observaban y vivían la ley, hermanos, con especial cuidado. Sin embargo, eran altamente reprobados por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, podía ver la intención en sus corazones. Ellos buscaban ser vistos como grandes observadores, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Buscaban ser reconocidos y admirados por cómo hacían las cosas. Buscaban cumplir, hermanos, para que no hubiera reproche en ellos. Y en esta búsqueda perdieron la verdadera intención de lo que ellos hacían. Y es aquí, hermanos, donde las palabras de Jesús cobran un gran sentido, porque entonces se puede obrar, se puede hacer sin tener a Dios en el corazón, se puede hacer sin que Dios sea el que impulse para hacer las cosas. Y ahí tenemos el ejemplo, hermanos, en los fariseos. Jesús dice, hermanos, que muchos le dirán que hicieron muchas cosas en su nombre, y sin embargo esas obras no serán válidas, aún siendo voluntad de Dios. Y Jesús aquí menciona, hermanos, muchas de las obras que Él mismo realizaba y que eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, son reprobadas precisamente por la conducta del corazón al hacerlas, por las intenciones del corazón al hacerlas. Y ante estas palabras, hermanos, se nos hace necesario meditar en esto. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuántas obras hemos realizado? ¿Qué cosas estamos haciendo? Sin embargo, podemos estar, hermanos, realizando muchas obras en el nombre de Dios. Muchas de la lista que mencionamos y muchas de las que usted tiene en mente también y que yo no mencioné, pero que forman parte de la voluntad de Dios. Pero, hermanos, eso no se queda ahí. Hace 8 días, usted recuerda, nuestro hermano nos decía que los frutos dan a conocer quiénes somos, ¿verdad? Dan a conocer quiénes somos. Pero ¿saben qué? Y eso es correcto, hermanos, es muy correcto. Sin embargo, Dios siempre va más allá, en busca, hermanos, de la excelencia. Y hoy nos dice que eso que estudiamos esos 8 días es cierto y es correcto, pero también nos dice
que las acciones no necesariamente muestran que somos unos verdaderos discípulos, sino que cuenta mucho la intención con la que las hacemos. ¿Qué es, hermanos, entonces? ¿Qué es lo que nos mueve a obrar para Dios? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer en el nombre de Dios? ¿Por qué las hacemos? Para que nos vean como los fariseos, como nosotros sí cumplimos, o porque queremos ganar algún favor de Dios, queremos recibir alguna recompensa y nosotros pensamos que a lo mejor si yo hago lo que Dios me pide, entonces Dios estará obligado a retribuirme. O porque tal vez porque somos líderes y nos tienen que ver involucrados, o porque es el pastor y tiene que hacer las cosas. ¿Por qué hacemos a veces las buenas obras a alguien? Porque nos agrada la persona, porque nos cae bien. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer la voluntad de Dios entonces? Y tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado con nuestra respuesta, porque aún, hermanos, aún con todo y lo que hemos hecho, podríamos ser reprobados o desechados por Jesús. Él puede estar diciendo: no te conozco, eres un hacedor de maldad. Palabras muy fuertes, ¿no, hermanos? Palabras muy fuertes. Y pensando en que lo que nos comentaban el domingo pasado en la reunión, de que cuando vengamos al culto encontremos palabras de aliento, yo pensaba en esto y decía: Dios mío, te pido que los hermanos y yo misma pueda encontrar aliento en estas palabras, porque son reflexivas, pero son duras a la vez. Yo no sé usted cómo las vea, cómo las sienta, pero yo las siento muy duras, muy fuertes. El Señor, hermanos, nos puede estar diciendo: no te conozco, eres un hacedor de maldad. ¿Se ha imaginado usted que Dios o Jesús nos diga estas palabras teniendo ya 30 años de bautizado, de asistiendo a la iglesia, de haciendo cosas? A lo mejor tenga más. Para Dios, hermanos, las obras no necesariamente evidencian una verdadera conversión y sometimiento a Dios. No necesariamente es así. Y por eso nos advierte, hermanos. Para terminar, hermanos, permítame, a manera de conclusión, decir lo siguiente. La porción, hermanos, en la que hoy meditamos menciona dos condiciones a observar. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, debemos realizar obras conforme a la voluntad de Dios. 2. Las obras conforme a la voluntad de Dios deben ser el resultado de un verdadero sometimiento a Él. En otras palabras, todo lo que hagamos debe ser realizado conforme a un corazón puro. Recordemos, hermanos, que un verdadero discípulo no es alguien que solo sigue a Jesús, sino que sigue a Jesús, pero en los términos de Jesús. Un discípulo verdadero, hermanos, comienza reconociendo, creyendo que Jesús es Dios y que de Él emana todo lo que es bueno
para el ser humano. También recordemos que no solo el que cree en Jesús es un discípulo verdadero, sino aquel que actúa, que obra conforme a la voluntad de Dios. Un verdadero discípulo, hermanos, hace lo que Dios le pide y actúa con las intenciones más puras que brotan de un corazón puro que está sometido en amor a su Señor, que es Dios. No nos confiemos, hermanos, porque creemos en Jesús y que en Él encontramos salvación. No nos confiemos porque hemos trabajado duro, hermanos, para el Señor, o porque hemos realizado muchas cosas en su nombre. Busquemos que nuestro corazón, nuestra esencia, hermanos, esté sometida en amor a nuestro Dios. Le voy a invitar, hermanos, para que puestos sobre sus pies podamos elevar una oración a nuestro Dios. Que estas palabras, hermanos, que el Señor nos ha mencionado el día de hoy, nos puedan ayudar a reflexionar, a hacer o poner atención a lo que a veces no ponemos atención, hermanos, y hacer, pero impulsados por nuestro Dios. Le invito a que pueda usted cerrar sus ojos y oremos así a nuestro Dios. Padre bendito, tu palabra dice que en tu evangelio hay poder tuyo para salvación. Y nosotros, Señor, lo creemos. Pero hoy hemos reflexionado en las palabras de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hemos meditado que creer en ti solamente no es suficiente, que tener fe sin obras no es suficiente, que si nosotros, hermanos, que si nosotros, Señor, hemos obrado o hemos hecho las cosas que tú nos pides, tampoco, Señor, es una garantía de que estemos haciendo las cosas bien. Danos, Padre, la suficiente claridad para poder autoevaluarnos, Señor, sinceramente, y que haciéndolo podamos aferrarnos completamente a tu Hijo Jesucristo por medio de la fe, Padre. Te imploramos, Señor, que nos ayudes a meditar en lo que hemos creído, en las cosas que hemos hecho resultado de esa fe. Y que si encontramos, Señor, como lo dijo alguna vez tu siervo, camino de perversidad, guíanos en el camino eterno, de la manera, Señor, que a ti te agrade. Míranos, Padre, con ojos de piedad, perdónanos. Y si nos hemos desviado en el camino, vuélvenos, Señor, al camino correcto. En ti, Padre, depositamos nuestras flaquezas. En ti, Padre, depositamos nuestras debilidades. Y te suplicamos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que nuestro Dios, como lo decíamos hace rato, nos ayude a crecer, pero sobre todo, hermanos, nos ayude a obedecer su voluntad. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Paz a ustedes y continuamos con nuestro programa.